Mis padres me echaron de casa a los 12 años por mis calificaciones y me dijeron que nunca volviera. Años después, se burlaron de mí frente a mi propia empresa, todavía llamándome inútil. Entonces los miré y dije, su preciosa hija, despedida. Escuché reír a mi madre desde 12 metros de distancia, y todo mi cuerpo reconoció el sonido antes de que mi cerebro lo hiciera. No era una risa diferente, no era un sonido parecido a una risa que me la recordara. Era la risa exacta, la de las noches malas en la cocina, la que precedía a que se abriera la puerta, la que vivía en la frecuencia específica de mis peores recuerdos como una señal de radio que nunca se apagó del todo, sin importar cuántos años o kilómetros pusiera entre nosotros. Salía de mi sede central a las 2:47 p.m. Un martes de octubre, traje azul marino a medida, reunión con inversionistas en 60 minutos, un edificio completo de 30 pisos detrás de mí con el nombre de mi empresa en la fachada de vidrio, en letras de 60 centímetros, cuando la risa me golpeó y dejé de caminar. Me di la vuelta. Ahí estaban, mi padre, canoso en las sienes ahora, más pesado en la mandíbula, con la expresión que siempre usaba cuando se preparaba para decepcionarse de algo. Mi madre a su lado, con los brazos ya cruzados, esa postura específica de una mujer que ha organizado su cuerpo en actitud de desaprobación antes de decidir qué va a desaprobar. Y entre ellos, con un blazer que reconocí como parte del uniforme de la empresa, porque habíamos actualizado el código de vestimenta administrativo regional en febrero, luciendo aburrida y con aire de merecerlo todo, como luce la gente que nunca ha tenido que luchar por nada. Mi hermana Rachel, la hija que se quedaron. No había visto a ninguno de ellos en 22 años. Mi padre miró mi traje de la misma forma en que solía mirar mis boletas de calificaciones. La ropa elegante, dijo, lo bastante fuerte para que lo oyeran los empleados cerca de la entrada. No oculta lo que eres. Detrás de mí, a través de las puertas de vidrio, sentí que mi equipo se quedaba en silencio. Me quedé parado en la acera frente a mi propio edificio y miré a las 3 personas que me habían puesto en la calle a los 12 años, bajo la lluvia, con 3D en una boleta de calificaciones. Y sentí algo que no esperaba sentir. Nada. No furia. No dolor. No al niño de 12 años temblando en una acera mojada esperando que alguien lo llamara de vuelta adentro. Solo una quietud muy limpia, muy completa. Como el momento antes de pronunciar un veredicto que llevas mucho tiempo preparando. Mi nombre es Adrian Carter. Tengo 34 años. Soy fundador y director ejecutivo de Nexus Loop Technologies, una empresa de software de logística con sede en Dallas, que atiende a más de 2.400 minoristas de electrónica pequeños y medianos en toda Norteamérica, y cuya última valoración alcanzó los $83 millones. Quiero contarles cómo llegué aquí, porque la distancia entre donde empecé y donde estoy ahora es el punto central de esta historia. Mis padres eran Gerald y Sylvia Carter. Gerald administraba el inventario de una distribuidora regional de muebles. Sylvia trabajaba medio tiempo en un consultorio dental y de tiempo completo en el proyecto de mantener una versión de su familia que se viera correcta desde afuera. Tuvieron 2 hijos, Rachel, que nació 2 años después que yo y que fue, desde muy temprano, la hija alrededor de la cual se organizaba la familia, y yo. Yo no era el hijo organizador, era lento en la escuela. Esa es la manera honesta de decirlo, y quiero decirlo con honestidad porque pasé años sintiendo vergüenza por eso antes de entender la razón. Leer era difícil de una manera que no podía explicar. Las letras se movían, las secuencias se revolvían, palabras que reconocía a simple vista se volvían extrañas en el momento en que tenía que descifrarlas en una página. Nadie lo identificó como nada en particular. No hubo intervenciones, ni evaluaciones, ni reuniones con especialistas. La escuela lo llamó falta de esfuerzo. Mis padres lo llamaron pereza. Yo lo llamé un terror privado que cargaba a la escuela todos los días y de vuelta a casa todas las noches. También me acosaban, a diario, metódicamente. Un grupo de 4 chicos que me habían identificado, según el cálculo social específico de la escuela secundaria, como alguien que absorbería el maltrato sin defenderse. Me quitaban cosas, decían cosas. Hacían el trabajo particular de la crueldad adolescente que no deja marcas que los adultos puedan ver, y por lo tanto, tampoco marcas que los adultos aborden. Nadie lo sabía, nadie preguntaba. Llevé a casa una boleta de calificaciones en octubre del año en que cumplí 12 años. 3D, una C, un incompleto en inglés que mi maestra me había dado porque intentaba darme tiempo que yo no sabía cómo usar. Entré por la puerta principal a las 3:30 de la tarde y se la di a mi madre. Ella la miró y llamó a mi padre, y me quedé de pie en la cocina mientras hablaban de mí en tercera persona en el mismo cuarto, y la conversación terminó como terminó. Mi padre abrió la puerta principal y señaló la calle oscura. No vuelvas hasta que valgas la pena de alimentar. Me quedé en el escalón. Esperé. Quiero ser preciso al respecto. Unos 90 segundos aproximadamente. El tiempo suficiente para entender que nadie iba a llamarme de vuelta. El tiempo suficiente para sentir que empezaba a llover. El tiempo suficiente para escuchar la voz de mi madre desde algún lugar adentro. Estamos cansados de gastar dinero en ti. La puerta
puerta se cerró. Esa noche dormí detrás del supermercado Kroger de la calle Ridgeway, bajo 2 cajas de cartón aplanadas que acomodé con el enfoque práctico específico de un niño que ha entendido que ningún adulto va a venir y que el único proyecto disponible es sobrevivir. Tenía 12 años. Los siguientes 6 años fueron la educación que mis padres me dieron sin querer. Mentí sobre mi edad en mi primera solicitud de trabajo a los 13 años. Una empresa de construcción que hacía estructuras residenciales, con un capataz llamado Dale Hutchins que o me creyó o no le importó, y nunca dijo cuál de las dos cosas era. Cavaba hoyos para postes y cargaba materiales, y volvía a una serie de arreglos temporales, un albergue durante unos meses, un cuarto que le rentaba a una mujer mayor llamada la señora Calvary, que me cobraba $40 a la semana y a veces me dejaba comida, un sofá, otro albergue, y ahorraba todo. Lavaplatos en un restaurante a los 14 años. Turno nocturno en un almacén de empaquetado a los 15, 16, 17. El almacén tenía un supervisor de producción llamado Frank Okafor, el primer adulto desde la señora Calvary que dijo algo que valía la pena escuchar. Me vio cargando tarimas a las 2 a.m. en una noche de escuela y dijo: «O tienes un plan o vas a seguir haciendo esto cuando tengas mi edad». Le dije que lo estaba resolviendo. Me dijo que la biblioteca tenía computadoras. La biblioteca tenía computadoras. Abierta hasta las 9 p.m., de uso gratuito, atendida por una mujer llamada Doris Wembley, bibliotecaria en el sentido clásico del término. Trataba la información como un derecho humano y el acceso a ella como su responsabilidad personal. Me notó la tercera tarde consecutiva y me preguntó en qué estaba trabajando. Le dije que intentaba entender cómo se construían las aplicaciones. Sacó 3 libros de una sección que yo no había encontrado y los puso sobre la mesa sin decir nada más. Volví todas las noches que la biblioteca estuvo abierta durante 2 años. A los 18 años me enseñaba a programar solo, en las computadoras de la biblioteca en Dallas, mientras vivía en un cuarto de $340 al mes y comía burritos de $2 de un carrito cerca de mi almacén. Y lo que estaba construyendo, lo que estaba seguro que existía, y que nadie había construido bien, era una herramienta de coordinación logística para pequeñas tiendas de reparación de electrónica. Las tiendas pequeñas tenían un problema que yo había visto de primera mano, trabajando en ellas medio tiempo. Pedir piezas era un caos. Las relaciones con proveedores estaban desorganizadas y el control de inventario se hacía en hojas de cálculo que eran básicamente conjeturas organizadas. Construí una herramienta que conectaba proveedores con tiendas, rastreaba el inventario en tiempo real, automatizaba los reabastecimientos en ciertos umbrales y generaba reportes de márgenes que eliminaban las conjeturas al fijar precios. Construí la primera versión en 9 meses. Era tosca, funcional pero tosca. Se la mostré a 3 tiendas de electrónica en Dallas y 2 se rieron con cortesía. Y un hombre llamado Solomon Park, 62 años, 40 años en reparación de electrónica, del tipo de persona que ha escuchado cada propuesta de venta y conservado su escepticismo como herramienta profesional, la miró con cuidado y dijo: «Esto me ahorraría como 6 horas a la semana». Solomon se convirtió en mi primer cliente, a $49 al mes. Para el final del primer año, tenía 22 clientes y $14,000 en ingresos mensuales recurrentes. Para el tercer año, tenía una oficina pequeña, 3 empleados y un producto que había sido reconstruido 2 veces casi desde cero, a medida que aprendía qué era lo que en realidad estaba haciendo. Para el quinto año, tenía financiamiento de Serie A, $4.2 millones de una firma de capital de riesgo llamada Meridian Capital, encabezada por un socio general llamado Thomas Reyes, que había respaldado a 7 empresas del sector logístico, y me dijo, tras 2 reuniones, que Nexus Loop era el producto más defendible que había visto en su categoría. Thomas tenía 15 años en capital de riesgo y el don particular de ser honesto con los fundadores de una manera que ayudaba en lugar de desmoralizar. Para el 8º año, Serie B, $18 millones. Expansión nacional, un equipo de ventas. Para el 10º año, Nexus Loop atendía a 2,400 clientes. El edificio tenía mi nombre. El traje era a medida. La reunión con inversionistas era en 60 minutos. Mis padres no tenían idea. Rachel no tenía idea. Se había unido a nuestro departamento de administración regional en Austin 26 meses antes. Su solicitud había llegado por el proceso estándar de recursos humanos. Su nombre sin conexión alguna con mi vida. Porque tenía 2 años cuando me fui, y yo nunca le había contado a nadie en mi empresa sobre mi familia, porque mi familia no era algo de lo que hablara. Llevaba más de 2 años procesando facturas de proveedores a 2 estados de distancia, trabajando para mí, sin tener idea. La mañana antes de la risa, había tenido lo que solo puedo describir como una mañana productiva antes de la risa. La reunión con inversionistas era con una firma de capital de crecimiento llamada Calder Ventures. Su socia gerente, una mujer llamada Diana Forsyth, 38 años, 18 años en inversión
inversión tecnológica, del tipo de inversionista que leía tus estados financieros antes de leer tu presentación y hacía preguntas en una secuencia que te dejaba claro que ya sabía las respuestas. Habíamos tenido 2 llamadas preliminares. La reunión presencial era la decisiva. Llevaba 3 semanas preparando la presentación, afinando la economía unitaria, ajustando la historia de retención. Estaba concentrado, con los pies en la tierra, la versión de mí mismo que habían construido los últimos 22 años. Entonces llegó la risa. Entonces la voz de mi padre. Me di la vuelta y miré a los 3 en la acera frente a mi edificio e hice un inventario rápido y automático de lo que estaba viendo. Mi padre, 61 años ahora, con una chaqueta que tenía ese brillo particular de algo usado con demasiada frecuencia durante demasiado tiempo. Su postura era la misma, la inclinación hacia adelante de un hombre que posicionaba la agresión como autoridad. No había cambiado de ninguna manera que sugiriera reflexión. Mi madre, 59 años, el cabello más corto de lo que recordaba, los mismos brazos cruzados, la misma desaprobación preparatoria, mirando mi traje de la misma forma en que alguna vez miró mis calificaciones, como evidencia de que algo andaba mal. Rachel, 32 años, bien vestida. Reconocí el blazer porque yo mismo había aprobado el código de vestimenta actualizado del equipo administrativo, un detalle que tardaría unos 4 minutos en volverse relevante. Tenía la soltura de alguien que creció dando las cosas por sentado, que nunca tuvo que establecerse a sí misma porque su posición ya estaba establecida desde el principio. No me reconoció. 22 años. Tenía 12 cuando me fui. Unos 59 kilos. Un niño. Ahora medía 1,85 m. Pesaba 86 kilos y llevaba un traje que costaba más que la hipoteca mensual de mis padres. Ella no tenía ningún marco de referencia. Mi padre dijo lo suyo sobre la ropa elegante. Mi madre dijo que debería darme vergüenza abandonar a mi familia. Abandonar. Sostuve esa palabra en mi mente un momento, de la manera en que sostienes algo que quieres examinar desde todos los ángulos antes de soltarlo. Rachel levantó la barbilla. Papá dijo que de alguna manera trabajas aquí, de alguna manera. Luego la sonrisa fácil y heredada de alguien que nunca ha tenido que ganarse el derecho a ella. De hecho, vine a mi entrevista de ascenso. Lo dijo con la confianza específica de alguien que no ha considerado la posibilidad de que la reunión no salga como espera. Miré su gafete de empleada. Luego miré, a través de las puertas de vidrio, a mi directora de recursos humanos, Camille Torres, 20 años en el área, caminando hacia la entrada con una carpeta ya en la mano, porque yo le había enviado un mensaje a las 2:41 p.m. desde mi teléfono, 6 minutos antes de la risa, cuando levanté la vista de mis notas y los vi en la acera a través del vidrio del vestíbulo. 6 minutos. Había tenido 6 minutos entre verlos y escuchar esa risa, y en esos 6 minutos había sacado el expediente de empleada de Rachel, revisado la alerta de auditoría que llevaba 11 días en la cola de Camille, tomado 2 decisiones y enviado el mensaje. Resuelve el asunto de Torres antes de la reunión con Calder. Voy a entrar por la puerta principal. Camille caminó hacia las puertas de vidrio. Rachel extendió la mano hacia el panel de acceso. El escáner emitió un pitido. Luz roja. Acceso denegado. El pitido. Rachel frunció el ceño ante el panel con la expresión de alguien que se topa con una máquina descompuesta, no con una decisión. Lo intentó de nuevo. La luz siguió en rojo. Miró alrededor buscando una explicación y encontró a Camille acercándose con la carpeta, y su expresión de alguien que se topa con una máquina descompuesta, no con una decisión. Lo intentó de nuevo. La luz siguió en rojo. Miró alrededor buscando una explicación y encontró a Camille acercándose con la carpeta, y su expresión comenzó su primer cambio, de fastidio a incertidumbre. Las primeras etapas de entender que algo andaba mal de una manera que no era mecánica. Mi padre se burló. Ni siquiera puede pasar por una puerta. La misma voz, el mismo tono. 22 años después, dirigido a un objetivo diferente, el mismo desprecio despectivo hacia cualquiera que no rindiera según su estándar en el momento en que él estaba mirando. La mano de mi madre encontró mi brazo, un toque ligero, la actuación de la calidez. Cariño, dijo, y sentí que se me tensaba la mandíbula ante esa palabra. Sea lo que haya pasado entre nosotros, seguramente puedes ayudar hoy a tu hermana. Miré hacia abajo, hacia su mano en mi brazo. Luego miré a mi padre, luego a Rachel, que ahora miraba la carpeta en la mano de Camille, que podía ver su propio nombre en la primera página, cuyo rostro estaba haciendo el trayecto específico de la confusión al miedo que hacen los rostros cuando entienden, en tiempo real, que la situación es peor de lo que pensaban. Miré la mano de mi madre hasta que la retiró. Tu adorada hija, dije. Un segundo. Despedida. El pitido después del pitido. El sonido que hizo Rachel no fue una palabra. Fue el sonido de una frase que empieza y se detiene antes de que se forme la primera sílaba por completo. El equivalente verbal de una puerta que se cierra sola de un golpe. Mi padre explotó. ¿Quién demonios te crees que eres? Dio un paso hacia adelante con el lenguaje
lenguaje físico de un hombre que ha usado su tamaño para terminar conversaciones toda su vida. Los empleados cerca de la entrada habían dejado de moverse. Dos de ellos, Marcus Webb, de mi equipo de operaciones, y un empleado nuevo cuyo nombre aún no aprendía, observaban con la atención congelada de quienes intentan decidir si intervenir. Camille Torres dio un paso ligeramente hacia adelante. «Señor». Su voz tenía esa calma particular, curtida en batallas, de alguien que ha pasado 20 años en conversaciones difíciles de recursos humanos y ha aprendido que el volumen no es autoridad. «Este es el señor Carter». Hizo una pausa como se pausa cuando se quiere que la siguiente frase aterrice por separado. «El director ejecutivo». La mano de mi madre cayó de mi brazo, no gradualmente, de golpe, como una marioneta a la que le hubieran cortado el hilo. El rostro de mi padre pasó por 3 cosas en unos 2 segundos. Shock, un shock genuino, reestructurante, del tipo que golpea cuando el mapa por el que has estado navegando resulta ser del territorio equivocado. Luego furia, porque la furia era su respuesta por defecto a cualquier cosa que amenazara su versión de los hechos. Luego algo que nunca había visto en su rostro en toda mi infancia. Miedo, no de mí, de lo que yo representaba, de los 30 pisos de vidrio sobre él con mi nombre en la fachada, de los empleados que observaban, de la carpeta en la mano de Camille, y de lo que contenía y lo que significaba sobre cómo iba a terminar esto. Rachel lo susurró tan bajo que casi se me escapa bajo el ruido ambiental de la calle. «Eres dueño de esta empresa». No era una pregunta, era un ajuste de cuentas. El sonido específico y vertiginoso de una persona cuya comprensión completa de una situación acaba de ser reemplazada por otra. Nexus Loop Technologies, dije, fundada por Adrian Carter. Dejé que eso se asentara un instante, por si el edificio no dejaba claro. Mi madre levantó la vista. Por primera vez, miró el edificio de la manera en que se mira algo cuando por fin se comprende su escala. No como fondo, no como contexto, sino como lo principal. 30 pisos, 60 centímetros de letras a lo largo del vidrio. Mi nombre. Había puesto en la calle, bajo la lluvia, al niño que construyó todo eso, por una boleta de calificaciones. Se quedó parada en la acera en octubre y miró hacia arriba, hacia lo que ese niño había construido, y observé cómo comprendía, en tiempo real, que no había ninguna versión de ese momento de la que pudiera salir bien parada. Camille abrió la carpeta. «Señorita Carter». Su voz se mantuvo firme, profesional, la voz de una institución funcionando correctamente. «He estado tratando de comunicarme con usted durante 11 días respecto a los hallazgos de nuestra revisión de cumplimiento de gastos». Rachel se volvió hacia la carpeta con la atención atrapada de alguien que se ha quedado sin lugares hacia dónde mirar. La auditoría había sido señalada por nuestro software interno de cumplimiento, un sistema automatizado que cruzaba las solicitudes de gastos con las cadenas de aprobación y los registros de proveedores, y marcaba anomalías estadísticas. El equipo de Camille había revisado la alerta y me la había escalado a mí 9 días antes. Yo había revisado el reporte, confirmado los hallazgos y le había pedido a Camille que preparara la documentación de despido. La documentación era precisa. 14 meses de solicitudes de gastos fraudulentas. Cargos a la tarjeta de la empresa por un total de $8,340, de los cuales 6,200 no tenían un propósito comercial legítimo. Comidas en restaurantes presentadas como atención a clientes sin nombres de clientes registrados, compras de suministros con recibos que habían sido alterados, 2 cargos de aerolínea por viajes personales presentados bajo un código de viaje de negocios. Además, 4 casos de reportes falsos de horas extra, un total de 31 horas, aprobados por un gerente regional que también había sido señalado para su propia revisión. Las cantidades no eran enormes, el patrón sí lo era. Rachel se quedó mirando la primera página de la carpeta. «Iba a arreglarlo», dijo. «No, yo no lo hice. No, hay un malentendido. La admisión específica de alguien a quien han descubierto y que intenta encontrar una posición menos mala que en la que está. Tenía un plan. La documentación cubre 14 meses», dijo Camille. No fue dura, fue precisa. La política de la empresa sobre fraude de gastos es el despido. Esta carta confirma su separación, efectiva a partir de hoy. Su acceso ha sido revocado. Le puso la carpeta en las manos a Rachel. Adentro hay información sobre su último cheque de pago y la continuación de sus beneficios. Mi padre se volvió hacia mí. Le quedaba un último movimiento. Siempre le había quedado un último movimiento. Y siempre era el mismo. El replanteamiento. Reencuadrar lo que estaba pasando como algo distinto de lo que en realidad era. «Esto es venganza», dijo, lisa y llanamente. Un hombre adulto ajustando viejas cuentas. Lo miré. 22 años. Una caja de cartón detrás de una tienda de abarrotes. Turnos de lavaplatos y noches de almacén y computadoras de biblioteca a las 8 p.m. Y Frank Okafor diciéndome que necesitaba un plan. Y Doris Wembley poniendo libros sobre la mesa sin decir nada.
nada. Los $49 al mes de Solomon Park. Thomas Reyes al otro lado de una mesa de conferencias diciendo la palabra defendible. Diana Forsyth arriba en 60 minutos. $83 millones. Mi nombre en un edificio. No, dije. Esto es un martes. Le hice un gesto con la cabeza a Marcus, que se lo hizo al jefe de seguridad, y me di la vuelta y volví a entrar por las puertas de vidrio de mi edificio. Detrás de mí, escuché a Rachel decirle algo a mis padres, su voz despojada de la soltura que había tenido 3 minutos antes. Escuché a mi madre responder algo. Escuché a mi padre hacer un sonido que quizás era el comienzo de otra frase que no encontró su final. No me di la vuelta. Lo que siguió al martes le perteneció en parte a Camille, en parte a nuestro equipo legal y en parte a la maquinaria específica y persistente del proceso institucional. Rachel contrató a un abogado laboral, un hombre llamado Gregory Nash, 11 años en despidos injustificados, que se puso en contacto con nuestra asesora legal general, una mujer llamada Patricia Álvarez, 48 horas después del despido. Patricia había sido la asesora legal general de Nexus Loop durante 6 años y tenía la confianza precisa y calmada de alguien que había revisado personalmente la documentación de la auditoría y entendía exactamente qué tan sólida era. La carta inicial de Gregory sugería que el despido había sido motivado por animosidad personal y solicitaba la reincorporación más una indemnización. Patricia respondió con el informe de auditoría, los 14 meses de transacciones señaladas, los recibos alterados y los reportes falsos de horas extra. Señaló que el sistema automatizado de cumplimiento había marcado la cuenta antes de que ningún ejecutivo la revisara, lo que establecía que la identificación del fraude era anterior a que yo supiera de la conexión de Rachel con nuestra familia. Le pidió a Gregory que revisara la documentación con cuidado antes de proceder. Gregory no presentó ninguna demanda. El asunto se cerró. Mi padre llamó al número de mi oficina el jueves después del martes. Lo sé porque mi asistente ejecutiva, una mujer llamada Brianna Cole, atendió la llamada y la documentó como parte de su registro estándar de mensajes. Anotó su nombre, su relación declarada conmigo y su mensaje, que quería hablar y creía que había habido un malentendido. No devolví la llamada. Mi madre envió una carta, correo físico, lo que me dijo que había buscado la dirección postal de la empresa y se había tomado el tiempo de escribir a mano. Le pedí a Brianna que la abriera y me la resumiera, algo que le había pedido que hiciera con cualquier correo personal por si tenía implicaciones legales. El resumen. Mi madre expresaba que el encuentro había sido difícil para toda la familia, que esperaba que yo entendiera que habían hecho lo mejor que pudieron y que esperaba que algún día encontrara en mi corazón la manera de reconectar, lo mejor que pudieron. Sostuve esa frase un rato. Pensé en un niño de 12 años bajo la lluvia. Pensé en cómo se ve una decisión de crianza hecha con el mejor esfuerzo cuando termina con tu hijo durmiendo detrás de una tienda de abarrotes. Archivé la carta. La reunión con Calder Ventures. La reunión con Calder Ventures ocurrió a las 4:00 p.m. de ese mismo martes. Llegué 12 minutos tarde, lo cual reconocí directamente ante Diana Forsyth cuando me senté frente a ella, porque había aprendido de Thomas Reyes años atrás que los inversionistas responden mejor al reconocimiento directo que a las explicaciones pulidas. Una situación inesperada en la entrada, dije. Diana Forsyth tenía 18 años en inversión tecnológica y la habilidad de leer una sala más rápido de lo que la mayoría de la gente lee una frase. Me miró un momento. ¿Estás bien?, preguntó. Era una pregunta que nadie me había hecho en ningún contexto profesional en toda mi vida adulta. No como apertura de una reunión, no formulada con la atención directa y evaluativa que ella le estaba dando. Sí, dije. Me estudió un segundo más, hizo la evaluación interna que fuera que hizo y abrió su copia de la presentación. Entonces veamos los números de retención, dijo. Hablamos durante 2 horas. Hizo 18 preguntas, 14 de las cuales fueron sobre economía unitaria y 4 sobre la ventaja competitiva. Específicamente, si nuestra red de integración con proveedores era técnicamente defendible o contractualmente defendible, y cuánto costaría replicarla para un competidor bien capitalizado. Respondí las 18. Me dijo que le tendría una carta de intención a Patricia para el viernes. La tuvo lista para Patricia el jueves. 4 años de terapia. He estado en terapia durante 4 años con un psicólogo llamado el Dr. Marcus Webb, sin relación con el miembro de mi equipo de operaciones, siempre tengo que aclararlo, que se especializa en recuperación de trauma e individuos de alto rendimiento y que tiene la cualidad específica de hacer preguntas que parecen simples hasta que estás a mitad de responderlas y te das cuenta de que dijiste algo que no sabías que pensabas. Empecé a verlo no por el martes, sino por el año antes del martes, cuando Nexus Loop superó los $50 millones en valoración y tuve un ataque de pánico en una escalera a las 11 p.m. un viernes, y me senté en un escalón de concreto durante 40 minutos sin poder respirar bien, y lo que estaba pensando no era la empresa, era una calle mojada de octubre, una puerta cerrada
cerrándose. 90 segundos de espera. El Dr. Webb y yo hemos pasado 4 años en lo que él llama la arquitectura de la supervivencia, las estructuras específicas y endurecidas que construye una persona cuando tiene 12 años y está sola, y ha decidido, como cuestión de supervivencia, que nunca volverá a necesitar a nadie. Esas estructuras funcionan, son exactamente tan efectivas como fueron diseñadas para ser. También, según él señala, no distinguen entre amenazas reales y conexiones reales, lo que significa que te protegen de todo, incluyendo aquello que en verdad quieres. Le pregunté una vez si lo que hice ese martes había sido saludable. Lo pensó un momento genuino. Respondiste a una situación real con información precisa, dijo. El despido de Rachel estaba documentado y era legítimo. Tú no fabricaste la situación. Caminaste hacia ella y no dejaste que te humillaran. Hizo una pausa, lo cual es distinto de la venganza. La venganza requiere que todavía te importe lo que piensan. Me miró. ¿Te importa? Pensé en el rostro de mi padre cuando dijo esto es venganza. El miedo debajo de la furia. No, dije. Entonces no fue venganza, dijo el Dr. Webb. Fue un martes. Después Solomon Park se jubiló el año pasado. Me envió una nota. Correo de verdad, del tipo con estampilla, cuando cerramos la serie B y salió en la sección de negocios regionales. Dijo que había seguido a la empresa durante años y que estaba orgulloso de haber sido el primero y esperaba que yo recordara que había pagado a tiempo cada mes. Le respondí que lo recordaba y que todavía tenía su cheque original de $49 enmarcado en mi oficina, lo cual es verdad. Thomas Reyes sigue en mi consejo directivo. Estuvo en la cena de cierre con Calder e hizo un brindis que fue, como es característico en él, mitad análisis financiero y mitad calidez genuina, y lo terminó mirándome y diciendo, he respaldado a muchas empresas, nunca he respaldado a nadie que se lo mereciera más. No dije nada porque no había ninguna respuesta a eso que no sonara más pequeña que la frase misma. A Doris Wembley, la bibliotecaria, la localicé hace 3 años. Estaba jubilada, viviendo en Fort Worth, con 71 años. Le envié una carta explicándole quién era yo y lo que habían significado las computadoras de la biblioteca, e incluí una donación. Estaba jubilada, viviendo en Fort Worth, con 71 años. Le envié una carta explicándole quién era yo y lo que habían significado las computadoras de la biblioteca, e incluí una donación al fondo de tecnología de la sucursal a su nombre. Me llamó. Había encontrado el número de mi oficina, lo cual respeté, y hablamos durante 35 minutos sobre libros y lo que hacen por la gente que los necesita. Y lloré una vez, brevemente, de una manera que no me molesté en explicar. Ella no me pidió que se lo explicara. Era bibliotecaria. Entendía que hay cosas que uno simplemente se queda.